En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la edición latinoamericana de la Biblia, el Evangelio de hoy tiene por título La fe del centurión. Primero, ¿qué es la fe? Debemos tener claro, para comprender bien el mensaje del Evangelio de hoy, debemos tener claro lo que es la fe. La fe es creer en Dios y confiar en su promesa, confiar en su palabra. Creer en Dios y confiar en Él. Creer que es Dios y que no hay fuera de Él, nadie fuera de Él. Y creer en lo que nos dice en su palabra. Eso es la fe, creer y confiar en Dios. El centurión, pues, un soldado del ejército de la Guardia Romana. Y se desarrolla el Evangelio de hoy en una trama, el hombre y suplicándole a Dios un milagro. Este centurión suplicándole a Jesús un milagro por su sirviente, ni siquiera era un familiar suyo, era un sirviente, un esclavo pues. Pero se ve que había un vínculo entre ellos, porque le dice: mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Por eso acude donde Jesús y le pide que le conceda el milagro de sanarlo. Jesús le contesta: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? En la misa decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora saben de dónde viene esa frase que decimos cada vez que celebramos la misa. Justamente viene de San Mateo 8, versículo 8. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Entonces, en el Evangelio de hoy hay las tres palabras de reflexión: la fe, la humildad y la obediencia. La fe, que ya sabemos que es creer absolutamente, ciegamente, confiar en Dios. La humildad es la capacidad o la virtud del ser humano de saber que es pequeño ante Dios y que depende totalmente de Dios. No solamente en lo material, sino que depende totalmente en lo espiritual de Dios. Por eso dice en otro texto: sin mí nada pueden hacer. El hombre sin Dios no puede vivir. Lamentablemente, el hombre de hoy se empeña en vivir sin Dios, sin creer en Dios, sin amar a Dios, sin obedecer a Dios. Y por eso le está yendo tan mal. Y por eso hace que le vaya mal también con los que se relaciona. Entonces, la fe, la humildad. Delante de Dios tenemos que presentarnos siempre humildes, rebajándonos, humillándonos es la palabra. Esa es la palabra, humillándonos, sabiendo que no somos grandes, que el que es grande es Dios y que es tan misericordioso que nos concede todo lo que le pedimos con fe. Y pues, por supuesto, lo que revela en la tercera frase, la tercera palabra de reflexión que revela el Evangelio de hoy, la obediencia. Este centurión pertenecía a una cadena de mando y los que conocen las cadenas de mando
del sistema de seguridad de los estados saben que hay superiores y que hay subordinados, y que los subordinados pues tienen que hacer siempre lo que mandan sus superiores, aunque no estén de acuerdo. Por eso este centurión le dice a Jesús: no hace falta que vengas a mi casa, di una sola palabra, porque yo, que soy un capitán, ya lo escuchamos, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno que haga una cosa, la hace, así de sencillo. O sea, le está diciendo a Jesús que él cree y que él está dispuesto a obedecer y a hacer lo que Jesús le diga en ese momento, para que se dé el milagro de la sanación de este sirviente. Qué hermoso es cuando nosotros vamos descubriendo por obra del Espíritu Santo, vamos descubriendo en el Evangelio estas enseñanzas de Cristo, para ponerlas en práctica en nuestra vida, para sacarle provecho para nosotros y provecho para los demás. Es muy hermoso ver cómo, cuando nosotros confiamos en Dios, que tenemos una fe verdadera en Cristo y confiamos en Él, somos humildes y por eso obedecemos, cómo empiezan a cambiar las cosas, cómo empieza a hacerse Dios más presente en nuestra vida y cómo comienzan a darse los milagros, a ocurrir los milagros en nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser como este centurión romano del Evangelio. Un hombre que había sido tocado por el Espíritu Santo, que se acercó a Jesús para hacerle una petición. Jesús le concedió lo que le pedía y este hombre se hizo cristiano, y a partir de ese momento confió plenamente en Dios. Hoy necesitamos, mucho más que antes, necesitamos ser hombres y mujeres de fe, ser cristianos de fe. Hay muchos cristianos que no tienen fe. Hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, pero no tienen fe. No practican la humildad, la obediencia, no hacen lo que Jesús dice. Por eso nosotros todos los días nos empeñamos en cumplir con nuestra obra de evangelizadores, y que a ustedes les llegue, a través de este medio, les llegue la palabra de Dios, para que vayan descubriendo, porque también hay que tener en cuenta esto, que hay mucha gente que es cristiana, pero no tiene tiempo ni para leer la Biblia. Entonces, esto les facilita escuchar el Evangelio, les facilita escuchar la palabra, para que puedan vivir como verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es no solo el que dice que cree, sino el que obedece. Porque el que dice que cree y no obedece, no es cristiano. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, y que hoy, cuando nos detengamos estos 8 o 10 minutos para escuchar la palabra por este medio, nosotros tomemos la firme decisión de no seguir viviendo en este mundo sin creer en Dios, sin practicar la humildad delante de Dios y sin obedecer. Que el Espíritu Santo nos ayude a lograrlo, para que el Evangelio tenga cabida en nosotros y nosotros podamos decirle con propiedad, sin miedo, podamos decirle al otro: yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo sé creer en Dios, yo sé esperar en Dios. Yo doy como testimonio eso. A mí no me da miedo decirle a la gente que creo en Dios, que soy cristiano y que creo firmemente en Dios, porque es precisamente lo que el Señor ha hecho en mí. Me ha ayudado a creer y me ha ayudado a vivir esa fe que Dios puso en mi corazón desde el día del bautismo, a vivirla plenamente por la acción del Espíritu Santo y por esta palabra, por el Santo Evangelio. Espíritu Santo, quítanos el miedo, ilumínanos, impúlsanos, y que a partir de hoy pues tengamos una nueva oportunidad de arrepentimiento de nuestros pecados y de conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón
Me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu inmaculado corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.